capítulo 15, desde el versículo 33 al versículo 41. Los invito a que por favor se pongan de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Elohi, Elohi, lama sabactani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían. Habían muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Oremos. Dios, que las palabras de mi boca sean agradables a ti, oh Señor Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pensé que sería más fácil predicar en español, pero los nervios son los mismos. Y puedo ver que la aplicación traductora está funcionando porque nuestros hermanos que no hablan español se pusieron de pie y se sentaron a la vez. Por tanto, cuando nosotros vemos este pasaje, la pregunta que algunos pueden hacerse al leer esta parte en los evangelios es la pregunta que muchos de nosotros, cuando estamos en medio de una situación aflictiva o en una situación muy difícil o de dolor y angustia, nos hacemos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando todo eso estaba sucediendo? ¿Por qué Dios no descendió del cielo a defender a su Hijo? ¿Por qué no destruyó en un instante a todos esos blasfemos que se habían enseñado con tanta crueldad contra Jesús? ¿Dónde estaba Dios? Thank you. Y la respuesta es que todo el tiempo Dios estuvo allí, junto a Jesús, pero no para defenderlo, pero no para fulminar a los blasfemos tampoco. Él estaba allí para juzgar en Cristo nuestros pecados. Nosotros debemos contemplar la escena de la cruz a través de las palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios, donde Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Para haber reconciliaciones porque había un problema. Él estaba allí obrando efectivamente nuestra reconciliación a través de la muerte de su Hijo. Es lo que vemos en el pasaje de Marcos que acabamos de leer. Y aquí hay 6 escenas, hermanos, principales que podemos ver. Y la primera de ellas es la oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra en pleno mediodía. Porque dice: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. De manera que fue alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su punto máximo de elevación, que vino esta oscuridad sobre la tierra. Y esa es una expresión que puede significar todo el planeta oscuro, porque ya que fue una oscuridad sobrenatural, una oscuridad causada por Dios para mostrarnos a través de un fenómeno visible a nuestros ojos, algo que estaba sucediendo únicamente en el nivel espiritual en ese momento. Porque en aquel momento es cuando nuestro Señor Jesús estaba dando su vida en la cruz. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar a través de aquellas tinieblas? Bueno, en las Escrituras muchas veces se asocia la oscuridad con el juicio de Dios contra el pecado. La oscuridad se asocia con el pecado y con la ira de Dios en contra del pecado. Es por eso que el Señor
En Mateo, cuando él estaba hablando de aquellos que serán arrojados en el infierno, Jesús dijo, serán echados en las tinieblas de afuera. Y sabemos que las tinieblas son sinónimos de oscuridad. Dios es luz, mis hermanos. Donde Dios no está, hay tinieblas. Y hay muchos textos en la Biblia donde nosotros vemos esa asociación. Vemos esa conexión entre la oscuridad y el justo juicio de Dios contra el pecado. Por ejemplo, hablando de la llegada del día del Señor en un día de juicio y de castigo para el mundo incrédulo en Amós. Ay de los que ansían el día del Señor, dice en Amós. ¿De qué os servirá el día del Señor? Si será de tinieblas el día del Señor y no de luz, oscuridad y no resplandor. También en Sofonías podemos encontrar que dice, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo día de ira, aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas. Otra vez, tinieblas, sinónimo de oscuridad. Día de tinieblas y de lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Pero tal vez la conexión más significativa que nosotros podemos encontrar en las Escrituras sobre las tinieblas que arroparon la tierra durante la crucifixión es la que nosotros podemos encontrar en el libro de Éxodo, cuando Dios juzgó al faraón, junto con faraón a toda la tierra de Egipto. En las plagas descritas en Éxodo, dice que antes de la muerte de los primogénitos, Dios envió una densa oscuridad sobre toda la tierra de Egipto, una oscuridad que duró 3 días. Y es inmediatamente después de ese tiempo de oscuridad que Dios estableció la celebración de la fiesta de la Pascua. Yo puedo ver una conexión con respecto a la oscuridad y al sacrificio de Cristo en la cruz ahí. Cuando murió Jesús, Él murió precisamente en un día de Pascua. Fue después de ese tiempo de oscuridad que Dios estableció la fiesta de la Pascua, en la que los judíos debían sacrificar un cordero, y el texto en Éxodo es muy explícito cuando dice que debe ser sacrificado el cordero entre las 2 tardes, es decir, alrededor de las 3 de la tarde. Ese cordero pascual era el justo sustituto, a través del cual era preservada la vida de los primogénitos. El ángel de condenación iba a salir por toda la tierra de Egipto, para aquellos que pintaran el dintel de sus puertas con la sangre del cordero sustituto. El ángel de condenación iba a pasar de largo. Por eso se llama Pascua, que significa pasar de largo. En inglés, la palabra está mejor implementada en su etimología, porque en inglés a la Pascua le llaman Passover, que literalmente traducido al español quiere decir pasar de largo. Por lo tanto, el ángel, cuando iba a matar a los primogénitos, al ver la señal del pacto, hizo un Passover sobre aquellas casas. Y el ángel de la muerte, como bien decía, iba a pasar de largo sobre las familias que por fe sacrificaron un cordero como un sustituto. Ese tiempo de oscuridad, de horas en el Calvario, se encuentra íntimamente relacionado con aquellas tinieblas que cubrieron la tierra en Egipto por 3 días. En ese preciso momento en que el verdadero Cordero Pascual, es decir, Cristo, estaba siendo sacrificado en el altar de la cruz, Marco nos dice más adelante que nuestro Señor Jesucristo expiró a la hora 9, es decir, a las 3 de la tarde. La misma hora en que eran sacrificados los corderos de la Pascua, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde. Dios cubrió la tierra con ese manto de oscuridad, de densas tinieblas, para mostrarnos en una forma física lo que estaba sucediendo a nivel espiritual en esa cruz. Mis hermanos y mis hermanas, Cristo estaba allí como nuestro sustituto, recibiendo en nuestro lugar todo el peso de la ira de Dios que merecen nuestros pecados. ¿Y saben para qué? Para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Es por eso que Juan el Bautista, cuando ve al Señor, lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue a la cruz a ser sacrificado como un cordero. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, dice Pablo en 1 Corintios, que aquel que no conoció jamás nunca un pecado, por nosotros, Él fue hecho pecado. Y Pedro nos dice en su primera carta
que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, mis hermanos. Esa es la esencia del verdadero evangelio. Como dice Pablo en 1 Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y noten lo que dice Pablo en ese texto, que murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Ya Dios había anunciado eso de antemano, cientos de años antes. Escuchen lo que algunos han llamado el Evangelio según Isaías. Isaías, escrito años antes del nacimiento de Cristo, cientos de años antes. Él fue herido por nuestras transgresiones, dice Isaías. Él fue molido por nuestras iniquidades. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dice Isaías que el Señor quiso quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Jesús es el Cordero de Dios que quita, cargando sobre sí, el pecado de todos nosotros. Eso es exactamente lo que Isaías está diciendo aquí para poder justificar a muchos. Él tuvo que cargar con las iniquidades de ellos, o como dice al final del capítulo, llevando él el pecado de muchos. Eso fue lo que sucedió ese viernes. Así es, un viernes como hoy. Un viernes en la tarde, cuando la tierra se cubrió de oscuridad, el Cordero de Dios estaba siendo inmolado en el altar de la cruz. El Cordero de Dios estaba sufriendo en esas 3 horas el infierno eterno de todos aquellos que Él habría de salvar a través de toda la historia. El infierno que te tocaba a ti y el infierno que me tocaba a mí. Jesús lo sufrió en esas 3 horas. Así en esas 3 horas, mi amado hermano, mi amada hermana, Cristo sufrió millones de infiernos, de manera que Dios no estaba ausente en el Calvario. Él estaba allí como juez del universo, juzgando y castigando nuestros pecados en la cruz y dando al mismo tiempo una muestra de amor incomprensible hacia todos aquellos que Él había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por eso. El amor divino triunfó sobre la ira divina. Mediante el propio sacrificio divino de la cruz fue simultáneamente un acto de castigo y de amnistía, de severidad y de gracia, de justicia y de misericordia. Al mismo tiempo, nuestro Señor y Salvador tuvo que beberse esa copa de ira santa y justa sin ni siquiera una gotita de misericordia, pero en la otra mano, nosotros hoy podemos disfrutar de la copa de la salvación sin ninguna gota de ira. Él tuvo que sufrir el desamparo del Padre para que nosotros pudiéramos sufrir en el día de hoy la bendición de ser recibidos. Realmente, hermanos, estos pasajes a mí me conmueven. Él fue desamparado para que nosotros pudiésemos ser adoptados. Y eso nos lleva al terrible abandono en la cruz. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un grito. La Escritura es clara, con fuerte voz. Ya son las 7 de la tarde del día viernes. El Señor Jesucristo lleva 6 horas en la cruz y en las últimas 3 ha venido experimentando todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados, simbolizados en esa oscuridad. Y es en ese momento que, citando en arameo las palabras del Salmo, el Señor exclama con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, en un sentido real, Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana por Dios el Padre. Dios el Padre no podía tener comunión con Él mientras Él estuviera siendo hecho pecado. La santidad de Dios no le permite tener ningún tipo de acercamiento o comunión con el pecado, y en ese momento, colgado en la cruz, Jesús estaba siendo hecho pecado por causa nuestra. El que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, mis hermanos. Solo Dios pudo absorber el peso de su propia ira, y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio en la persona de su Hijo amado para salvarte a ti
y para salvarme a mí. Ese abandono que Jesús tuvo que sufrir en la cruz del Calvario escapa por mucho a nuestra capacidad de entendimiento, por lo menos la mía. Dios abandonado por Dios. ¿Quién puede entender tal misterio, verdad? Esta es la única vez que nosotros vemos a Jesús dirigiéndose a Dios sin llamarle Padre. Él sabe el precio que tiene que pagar para salvarnos. Cargar el peso de la ira divina que merecen nuestros pecados, incluyendo el desamparo de su Padre Celestial, el dolor y la agonía que Jesús estaba experimentando en su naturaleza humana, le resulta verdaderamente abrumador. Lleva horas sufriendo millones de infiernos, por decirlo de alguna manera, en su cuerpo de carne, pero en vez de quejarse con amargura, dirige a Dios ese grito de angustia, apropiándose de las palabras del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en medio de esa escena tan sensible, una vez más se evidencia la dureza del corazón humano. Marcos nos dice que algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndole una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Brevemente, hermanos, ya vimos el tiempo de la oscuridad y ya vimos el terrible abandono en la cruz. Veamos ahora en tercer lugar la ofrenda voluntaria de expiación. Ya Jesús había cumplido la obra que el Padre le había encomendado al dar su vida al rescate por muchos, al recibir sobre sí todo el peso de la ira de Dios. Así que dando un fuerte grito, Jesús expiró. Marcos, en su Evangelio, no nos dice qué fue lo que el Señor expresó en ese fuerte grito, pero los Evangelios de Juan y de Lucas nos ayudan a contemplar el cuadro. Dice en Juan que luego de probar el vinagre que le dieron los soldados, Jesús dijo: consumado es, tetelestai en griego antiguo. Y con aquel grito, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Tetelestai, ya todo acabó. La obra de redención ha sido consumada y de manera perfecta. Y Lucas añade que en ese momento, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Con la conciencia de que la obra de redención había sido terminada, el Señor entregó su espíritu confiándonos al Padre Celestial. Cristo no solamente fue a la cruz de manera voluntaria, Cristo dio su vida voluntariamente cuando ya todo se había cumplido. Y les pido que por favor se graben lo siguiente: a Cristo no le quitaron la vida, Él dio su vida por nosotros. Juan escribió: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él dio su vida, Él entregó su espíritu. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Yo tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. Cristo entregó el espíritu. Nadie me quita mi vida. Yo tengo autoridad para darla y yo tengo autoridad para volverla a tomar. Cristo entregó su vida voluntariamente en la cruz del Calvario como nuestro sustituto, y de ese modo abrió para nosotros una vía de acceso a la presencia misma de Dios. Y eso nos permite un camino nuevo y vivo hacia el santuario. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El templo de Jerusalén había un velo, pero por favor no se imaginen cortinas como las que usamos hoy en día en nuestros hogares. No, eso no era así. Ese era un velo muy, muy grueso que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Era una cortina tan gruesa que el historiador judío Flavio Josefo nos dice que ni siquiera dos caballos unidos, hablando en sentido contrario, es decir, un caballo jalando para un lado opuesto, habrían podido romper esa cortina. Tenía 18 metros de altura y tenía 10 centímetros de espesor. No estamos hablando de cualquier velo. Este velo sí representaba la separación que existe entre nosotros y Dios por causa de nuestros pecados.
Mis hermanos, no podemos entrar a la presencia de Dios a menos que su justicia quede perfectamente satisfecha, porque Él es un Dios perfectamente santo. Él es un Dios perfectamente justo. Yo doy gloria a Dios por ese preciso momento en que Jesús estaba exhalando su último suspiro. Esa gruesa cortina se partió en dos de arriba a abajo para mostrar que había sido abierta una vía de acceso directa a la presencia misma de Dios. Y no a través de los sacrificios del templo, sino a través del sacrificio de Jesús. Hermanos, si nosotros ponemos atención, hay una sorprendente confesión en el texto. Viendo el centurión que estaba frente a él, en la manera que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Piensen en esto, mis hermanos y hermanas. Este hombre tuvo que haber sido testigo de miles de muertes. Era su trabajo. Sin embargo, él sabía que nunca nadie había muerto como Jesús murió. Tal vez él estuvo en el pretorio cuando Jesús estaba siendo burlado. Tal vez él era parte de la burla y él estuvo viendo a través de todas las horas la mansedumbre de Jesús ante esa avalancha de odio y cómo exclamó Jesús sus palabras en la cruz. El centurión estaba de pie debajo de la cruz. Vio como Jesús le dijo al ladrón cuando ese hombre reconoció su pecado y le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y ese centurión, endurecido de corazón, escuchó cuando Jesús perdonó a ese hombre y le dijo: hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este centurión vio todo eso y el texto aún dice: al ver cómo expiró, ese centurión romano dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora bien, este texto tiene una importancia capital en el Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos comienza diciendo: este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Una y otra vez vemos a través del Evangelio cómo los demonios reconocían a Jesús, cómo los demonios podían ver que Jesús era el Hijo de Dios. También vemos en los Evangelios cómo Jesús también se identifica a sí mismo como Hijo de Dios. Hasta este momento no había ningún solo hombre que había llamado a Jesús en el Evangelio de Marcos Hijo de Dios. Ese fue el centurión romano. Y tiene que ser un soldado romano gentil en ese momento, que estaba ilustrado allí. ¿A qué vino Cristo al mundo? Para salvar a los pecadores, como tú y como yo. Hay un detalle aquí, hermanos, que no quisiera dejar de pasar por alto, que había un grupo de mujeres. Este grupo de mujeres ocupa un lugar de honor en el Evangelio. Ellas fueron testigos presenciales de su muerte, fueron testigos presenciales de su sepultura, y aunque no lo sabían, 3 días más tarde iban a ser testigos presenciales de su resurrección. Este relato nos enseña en una forma muy importante el ABC de la justicia y la santidad de Dios. ¿Quiere usted saber cómo es que Dios maneja el pecado? ¿Quiere saber qué tan santo es Dios y cómo Él mira el pecado? Bueno, basta con ver que Él entregó a su Hijo para un sufrimiento como nunca antes y nunca después por nuestro pecado. Esa es la relación que Dios tiene con el pecado. Dice en Juan que después de haber dicho: de tal manera Dios amó al mundo, que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. La naturaleza del amor de Dios es así, hermanos: apartarse del pecado y por amor a nosotros sacrificar a su propio Hijo. Cristo nos compró con su sangre. Mi hermano y mi hermana, tú ya no te perteneces, fuiste comprado por precio de sangre. Tú no te perteneces para hacer de tu vida lo que quieras. Tú no te perteneces para usar tu tiempo como tú quieras. Tú no te perteneces para usar tus recursos económicos como tú quieras. Cristo te compró para que tú no sigas viviendo para ti, sino que para Él y para su reino. Finalmente, este relato nos enseña una forma muy impactante de que no puede haber salvación fuera de Jesucristo, Hijo de Dios. Si alguno está entre nosotros
le hago una invitación de manera muy amorosa. Ven a Cristo, mi amado amigo. Ven a Cristo, mi amada amiga. ¿Te vas a ir de aquí siendo indiferente a la cruz o vas a reconocer como el centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios? Oremos. Amoroso, poderoso y eterno Dios, no podemos expresar con palabras la gratitud que tenemos por tu Hijo Jesús, que murió para salvarnos. Gracias por tu palabra llena de vida y esperanza. Gracias porque el próximo domingo tendremos una hermosa reunión celebrando tu resurrección. Amén.